dicen que un buen arquitecto es ya después de los 60 años, porque obviamente hubo muchas pruebas, errores, ¿no? Claro. Muchas cosas aprendes. Después de todo. Ajá, después de todo el tiempo. Claro, es la experiencia, es como un músculo. Tienes que ir trabajando. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo, nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un invitado especial que tenemos rato queriendo hacer agenda, desde la pandemia más o menos, el arquitecto Jorge Gracia. Muchas gracias, arquitecto, por su tiempo, por el tiempo que nos da en su agenda para este podcast con Blueprints. Muchas gracias, pues aquí estamos listos. Ya ahora sí, por fin haciendo... Por fin nos ponemos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en un congreso de Valle de las Palmas, acá en Baja California, que fue ahí ponente de una plática sobre su trabajo, ¿no? Sí. Pues ya de ahí nos pusimos de acuerdo. Bueno, para las personas que a lo mejor no conocen al arquitecto, yo también ahorita le voy a dejar que se presente un poco. Él es parte aquí de la Escuela Libre de Arquitectura de aquí de Tijuana. Uh-huh. Yo en su momento recuerdo cuando estaba a punto de estudiar, yo entré en la universidad del 2004. No, como yo iba llegando, yo soy de Baja California Sur, yo iba llegando, no conocía mucho aquí el norte, pero apenas yo tengo poco relativamente de conocer, yo creo que unos 6, 7 años. Ahorita me platico un poco de la historia de la Escuela Libre de Arquitectura y también pues es parte de Gracias Estudio, que ahorita nos va a platicar un poco de su trayectoria. Ok, claro. Entonces, Arqui, para iniciar, nada más vamos a hablar un poquito de su background como arquitecto, dónde estudió, es originario aquí de Tijuana, un poco de su semblanza nada más. Mira, yo soy arquitecto graduado por la Universidad Iberoamericana Noroeste, aquí en Playas de Tijuana. La que está en Playas. La que está en Playas de Tijuana. Soy originario de Tijuana, crecí en Playas. Okay. Ahí en Playas de Tijuana. Antes de entrar a la universidad salí un año fuera, a Bélgica, antes de decidir que quería estudiar arquitectura. O sea, en lo que es la preparatoria. Ajá, cuando salí de la prepa del Ibero. O sea, se fue un año entero Sí, un año solamente para conocer. Año sabático, como le dicen. Ándale, el año sabático. Sí, el año sabático y luego ya me metí a arquitectura. O sea, estamos hablando que tenía que 17 años. 18. Sí, 17, allá cumplí los 18. Okay. Y de ahí, inclusive toda mi carrera, los 5 años que me aventé estudiando también, como que siempre, yo creo que como en general como arquitecto o como persona, pues a lo mejor, no sé si algunas personas tienen más claro lo que quieren en la vida, otros no tanto. Yo como que nunca lo tuve muy claro, o sea, sí me inspiraba mucho las partes que tienen que ver con diseño o arte, pero no sabía exactamente, o sea, qué arquitectura era lo que me gustaba, pues. Y o sea, ya la carrera lo está diciendo. Ajá, sí, yo le empecé a agarrar el sabor ya trabajando, ya después, claro. Ya que ya había terminado, ya que empecé a trabajar, o sea, los años. Y poco a poco le voy agarrando más el sabor y voy entendiendo que la arquitectura no es solo, o sea, no ver la profesión de arquitectura como simplemente esperar a que te contrate a alguien y ofrecer un servicio, sino como una posibilidad de hacer un chorro de cosas, o sea, de hacer muchísimas, como emprender en diferentes cosas que la experiencia como profesionista te va dando, ¿no? Yo siempre trato de hablar con todos los invitados y parte del podcast que no solamente de arquitectura vive el arquitecto, ¿no? O sea, gran parte de nuestra responsabilidad como arquitecto es entender todas las necesidades de quien te contrata o de las cosas que vas a hacer y vas ampliando tu mente, ¿no? O sea, incluso puedes emprender, como lo que usted comentaba, en otras cosas que no son de arquitectura principalmente, pero porque ya lo vas entendiendo conforme si haces hoteles, haces restaurantes, haces boutiques, haces bares y conforme vas plastificando el cerebro, ¿no? La creatividad. Sí, vas plastificando todas las ideas en base a la experiencia que vas teniendo con los diferentes proyectos, ¿no? Diferentes clientes y una de las otras cosas bonitas de la profesión es que pues normalmente cuando te contratan gente para ya sea hacer proyectos de residencias o de cualquier
emprendimiento, ¿no? Para esas personas, pues obviamente siempre son gente preparada que por algo están emprendiendo en algo nuevo o construyendo, ¿no? El hecho de construir simplemente ya es el hecho de que es gente que no se queda estática, ¿no? Entonces, para mí esa parte es bien importante, cómo aprendes de otras personas, ¿no? Y conoces a otras personas que te aportan mucho y luego al final todo ese aprendizaje. O sea, lo chistoso es que te contratan para que tú les proveas algo, pero al final de cuentas también tú aprendes mucho de esas personas, ¿no? ¿Cómo empezó Jorge Gracia antes de tener el estudio? ¿Trabajó en una constructora, en un despacho? ¿Cómo fue ahí su etapa de trabajador? ¿O ahora sí como dicen, o yo fui siempre mi propio jefe? No, yo creo que siempre tienes que trabajar para alguien al inicio. Tienes que saber, pues aprender a hacer todas las chambas, ¿no? Yo, sin irnos más atrás, o sea, simplemente en la parte profesional. Yo tengo trabajando desde los 13 años, ¿no? También, pero por gusto. O sea, porque a mí siempre me ha gustado El trabajo. el comercio, las ventas, las cosas. O sea, obviamente en ese tiempo, pues nada que ver con diseño, nada Que que ver con ayuda arquitectura. ahora de grande. No, pues me gusta, Claro. siempre me ha gustado, ¿no? Pues he sido muy independiente en ese sentido. Y la parte, yo empecé trabajando al principio, como no tenía muchos contactos en cuanto a conocer otros arquitectos, dónde poder conseguir trabajo, empecé trabajando primero con un perito evaluador, por ejemplo, de inmuebles, ¿no? Que era abogado e ingeniero. Ah, ok. Ajá, pues no era arquitecto, pero pues yo hacía avalúos de casas, ¿no? Por ejemplo. Y luego ya después él me recomendó con un arquitecto, ¿no? Y me fui a un despacho de un arquitecto, que en ese tiempo era un despacho pues, de los más reconocidos de la ciudad, ¿no? Pero estábamos como en el ramo de la industria, más que nada en maquiladoras, construyendo maquiladoras. Y ahí me mandaron a obra y es donde me empezó a gustar mucho, porque empezamos a hacer, me mandaban a coordinación de los planos de la ejecución de una obra que le llaman los as-built, ¿no? Entonces, hacer los planos como se está construyendo la obra para que en un futuro tener esos planos para cualquier reparación, lo que sea. Entonces, sí, termina la obra, o sea, tal cual. Entonces, yo estaba haciendo los as-builts y era para una empresa coreana. Okay. O sea, a la que le estábamos construyendo la empresa mexicana, ¿no? Y era la que hace los televisores y microondas Samsung, ¿no? Samsung, que todo el mundo la conoce. Entonces estuvo muy interesante porque estaba chavo y pues ya estaba conociendo procesos muy internacionalizados, pues de cómo ejecución de una obra pues para una maquila de inversión extranjera en Tijuana. Entonces, y la parte que más me interesaba era ver cómo me tocó hacer como naves industriales. Entonces el sistema constructivo era a base de muros que se cuelan en el piso, los que le llaman tilt-top walls, que los cuelas en el piso y luego los levantas, ¿no? Entonces, pero muros de 18 metros. Como prefabricados, sí. Sí, pues se prefabricaban ahí mismo en el sitio y se levantaban, pero por ejemplo en ese tiempo, estamos hablando como en el 97, yo creo, 1997. Sí, no hagan cálculos para la no hagan cálculos. Pero sí era bien interesante porque en ese tiempo, por ejemplo, las grúas que levantaban esos muros no había en Tijuana. No había ninguna grúa que levantara ese muro por el peso y la dimensión de los muros. Entonces había importación temporal de las máquinas de las grúas. Entonces tenían que cruzar de Estados Unidos las grúas para poder venir a levantar los muros y ponerlos, ¿no? Importación temporal. Ajá, es una importación de la máquina. Sí, porque no podía nomás cruzar la máquina porque es de trabajo, ¿no? Entonces tenía que hacerse una importación temporal de la grúa y ya cruzaba y montar todos. No me acuerdo, una semana creo que se levantaban todos los muros. Estuvo bien padre. Pero todas esas partes fueron aprendizaje. Obviamente yo no estaba ejecutando, pero yo estaba viendo, ¿no? Todo el día a día, porque yo hacía los planos, estaba viendo. Y eso es lo que me empezó a gustar mucho. Me empecé a inclinar mucho por la construcción. A mí me gusta mucho porque te da la posibilidad o sea, si te gusta el diseño y aprendes a construir, pues te da la posibilidad, te da mucha libertad para poder diseñar de una forma que sabes que se va a poder construir. A diferencia de si tú solo diseñas y no ejecutas, pues está un poquito más complicado, ¿no? Porque pues obviamente tú lo dibujas, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas a cabo, ¿no? Y en ocasiones, bueno, ya más adelante en ocasiones yo trabajé también mucho tiempo en Estados Unidos y recuerdo que
que los arquitectos de allá decían, no, si yo y tenían un conflicto con los constructores y los arquitectos decían, si yo lo puedo dibujar, tú lo debes de poder construir. Y se me hacía bien como arrogante y como, ¿por qué? O sea, porque no es lo mismo un dibujo que llevarlo a materializar algo, ¿no? Una idea. Entonces a mí no me gustaba esa perspectiva, ¿no? De cómo la percepción del arquitecto se veía como suprema, como algo más, cuando en realidad, pues, así como cuando empecé a trabajar los 13 años, debes de empezar desde abajo y saber, aprender a llevar tu vida. Es lo mismo en la arquitectura. Yo digo que tienes que empezar sabiendo construir para poder diseñar, ¿no? Claro. Entonces es como... Para dar soluciones. Entonces de ahí yo fui trabajando primero con ellos y luego ya después como que ya se acabó esa obra, creo, no sé si se acabó, yo me fui, ya me crucé a trabajar muchos años allá, como 12 años en San Diego, ajá, a veces viviendo allá, a veces aquí, pero siempre con esa vida de la frontera, ¿no? Que tomamos la ventaja de tener vida binacional, si queremos. Sí, siempre la tenemos, bueno, afortunadamente menos en pandemia, ¿no? Ya es que ahí sí, sí, a los mexicanos no podemos cruzar, y yo seguía cruzando, en ese tiempo ya traíamos proyectos en San Diego y lo que hacía era volaba a Cabo San Lucas para luego cruzar y llegaba a San Diego. O sea, para poder cruzar la frontera, porque por avión sí podías cruzar. Sí, exacto. Pero no por el cruce normal. No, el peatonal o el estaba cerrada para los mexicanos. Sí, entonces yo tenía juntas allá y para cruzar, aquí ya ves que estamos a una cuadra de la frontera, pero para poder yo llegar aquí, yo tenía que ir hasta Baja California Sur y luego volar hasta San Diego o a veces Los Ángeles. Si la junta era, porque traía proyectos en Palm Springs, si era pues a veces Los Ángeles o San Diego. Pues eso ha sido más o menos el recorrido así de una forma muy general de la chamba, ¿no? Ok, y háblenos un poco ahorita vamos a hablar un poquito de su trabajo, que es amplio, que me interesa que la gente que nos está escuchando, está viendo, lo sepa, pero vamos a hablar de un tema que a mí me interesa en lo particular, la Escuela Libre de Arquitectura. ¿Cómo fue que un día pasó aquí por la Coahuila y dijo, veo ese local o ya era de usted? ¿Cómo fue que inició este proyecto que ya ahorita ya es más famoso, ya se conoce más, ya mucha gente incluso que no es arquitecto la conoce? Entonces, ¿cómo empezó esto? Pues empezó primero, nosotros cuando estábamos haciendo un desarrollo en ese tiempo estábamos haciendo unas casas en playas, ¿no? Y teníamos la oficina y a la par le estaba yo apoyando a Arturo Rodríguez de la Galería de Arte La Caja, que está aquí en Tijuana. Y yo me acababa de regresar de San Diego a Tijuana, entonces él me prestó un espacio dentro de la galería. Yo le estaba ayudando con el diseño, porque siempre me ha gustado apoyar las cosas, las iniciativas que tienen que ver con arte o con alguna, pues promover el arte, ¿no? Entonces ahí nosotros lo estábamos apoyando, pro bono, y él nos dejaba tener la oficina ahí un rato. Okay. Entonces, ahí mismo lo que empezamos a hacer era hacer como cursos de 4 sábados en los que en el primero conceptualizábamos una idea, casi siempre era de un mueble, ¿no? Okay. Una idea, y luego nosotros en ese tiempo estábamos haciendo obra, bueno, siempre hemos hecho, pero con nuestros carpinteros y herreros, pues a la par esa idea la tratábamos o con quien fuera, ¿no? En este caso carpintería y herrería era lo más común. Ejecutábamos ver cómo lo vas a construir en las 4 sesiones, y al final en la 4ª sesión pues terminabas construyendo eso, ¿no? Entonces era como en resumen de 4 clases lo que después se convirtió en la escuela. O sea, okay. Más que nada era llegamos a un punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Esto puede escalarse a algo más grande, a una licenciatura, porque en ese tiempo creo que ya había como 7 escuelas de arquitectura en la ciudad, pero a la vez cuando nosotros recibíamos empleados, arquitectos que venían de ciertas escuelas, sin decir nombres, pues notábamos ciertas cositas que a la vez no estábamos muy contentos, o sea, como cuando ya estaban trabajando, pues, cuando claro. Ya estaban en nuestro despacho. Entonces, al final, pues dijimos, ¿por qué no hacemos este proyecto académico en el que podamos
aportar algo a la comunidad, o sea, porque veíamos que nosotros hacíamos muy pocos proyectos al año comparado con lo que la ciudad crecía, ¿no? Entonces decimos, si en realidad queremos hacer algo, un cambio por la ciudad, pues obviamente como despacho de arquitectura no vamos a poder, pero ¿qué tal si como institución académica pudiéramos? Claro. Entonces fue por ahí la cosa, tratamos de buscar por ese lado de que aportar por medio de la academia, ¿no? Y el sitio tiene que ver con, cuando estábamos ahí en la galería esta, mi hermano es amigo de Benjamín Castillo, que es el dueño de este edificio. El edificio, es una familia muy conservadora en el sentido que como estamos en la calle Coahuila, pues es una zona, la zona roja de la ciudad, ¿no? Pero la familia de Benjamín nunca quiso rentar este local, este edificio, para nada que tuviera que ver con antros, con burdeles o con nada que tuviera que ver con lo que es la vocación de la calle. Con que en realidad nosotros nos divide la Avenida Revolución, y de la Revolución para acá no hay nada, pues. En realidad está la delegación, están los bomberos. Es la parte tranquila de la Coahuila. Pero por eso mismo está abandonado el edificio por 27 años, creo. O sea, entonces, cuando mi hermano me dice, oye, pues ve a ver el edificio. Y yo así como que, ok. Pero nosotros dijimos, para poder proponer como despacho, en ese tiempo cuando todavía no existía la escuela, como despacho de arquitectura, primero tenemos que conocer la zona. Entonces dijimos, vamos a mudarnos primero. Y mudamos la oficina como por, no sé, 3, 4 años. Y luego ya se abrió la escuela. O sea, primero esto donde estamos ahorita, y después tomamos todo el edificio y ya empezamos a trabajar en el plan académico, en la certificación ante la SEP, toda la parte que se requiere para poder abrir una escuela, ¿no? Y así fue. O sea, al final de cuentas, la razón por la que está la escuela en esta zona es principalmente para que los estudiantes en realidad vengan al centro. Acuérdate que en ese tiempo, bueno, no sé si te tocó aquí, pero estás hablando de hace 10 años, cuando ahorita es muy distinto. O sea, la Avenida Revolución hace 10 años no había nada. No había nada. Un cambio totalmente. O sea, no estaban muchos, todo lo que ves ahorita no estaba. Entonces, no quiere decir nada que la escuela esté aquí. O sea, no estoy tratando de decir que esto impulsó otras cosas, pero era un contexto muy distinto, pues, en el que un estudiante era una idea muy rara tener que meterse a una zona en la que estaba deteriorada, de abandono, con mucha problemática, pero a la vez era la intención, porque nosotros queríamos que el estudiante se diera cuenta de la realidad, claro, y no estuviera en un mundo falso en el que se vas a una zona buena de la ciudad y no ves la problemática, ¿no? Después de 10 años, ahorita que ya tenemos 10 años, hemos notado una sensibilidad muy fuerte de los estudiantes hacia las partes de transporte público, o sea, de falta de parques, falta de espacios públicos. Quizás si estuviéramos en una situación estaríamos a lo mejor haciendo proyectos, más como me tocó a mí. Por ejemplo, yo cuando estudié arquitectura me tocaban proyectos imaginarios en los que no sentía que hubiera un entendimiento del contexto real, ¿no? Nos ponían a diseñar un estadio, ¿no? Cuando pues... ¿cuándo te va a tocar diseñar un estadio, ¿no? O cosas. Entonces, ahorita tratamos de que principalmente se sensibilicen de la problemática y tratar de que, así como en el inicio no veíamos una buena posibilidad como despacho para hacer un cambio en una región, creo que por medio de contagiar a nuevas generaciones sí hay una posibilidad, pues, y ya dependerá de cada quien qué va haciendo, pero ya sí traen intrínseco ellos algo, cómo mejorar su ciudad, pues creo que esa es una buena forma de hacer un cambio, ¿no? La verdad es que, como todos los proyectos, o sea, siempre tienen sus altas y bajas, claro, y a veces como arquitectos también somos bien ambiciosos y queremos hacer todo en un ratito, y luego ya te topas con la realidad, ¿no? Con la realidad a veces de todos tipos, ¿no? De falta de apoyo del gobierno para muchas cosas, no sin criticar, pero al final de cuentas es una institución que se sostiene sola, ¿no? Entonces, obviamente ahí no tenemos apoyo de nada, entonces tenemos que hacer el papel de empresario para poder
que sea sustentable económicamente para poder traer gente buena para que le instruya. Entonces tienes que jugar el papel de muchas pues cachuchas, ¿no? Como se dice, para poder que siga funcionando, ¿no? La escuela. Y luego también te topas con una infinidad de cosas, ¿no? Muchas, o sea, sí. Podemos meternos más en cada una, pero muchas cosas. Pero al final eso es lo mismo cuando tú diseñas un proyecto y que lo tienes que llevar a la idea, a la materialización. O sea, no es fácil tú tener una idea y que se pueda construir. Es lo mismo cuando tienes una idea, esta idea en este caso es académica, haberla imaginado, quiero una escuela, sí, pero luego materializarla ya se hizo y ahora todavía falta que sí pase lo que creíamos que iba a pasar, ¿no? O sea, con las personas que están saliendo de esta escuela. O sea, entonces todo eso, pues a veces te sale bien, a veces no, entonces, pero eso es lo mismo que en la arquitectura, pues, o sea, dicen que un buen arquitecto es ya después de los 60 años, porque obviamente hubo muchas pruebas, errores, ¿no? Claro. Muchas cosas aprendes. Después de todo. Después de todo el tiempo. Claro, es la experiencia, es como un músculo, ¿no? Que tienes que ir trabajando, ¿no? La escuela, cuando yo la conocí, a mí se me pareció interesante lo vi como una intervención a la ciudad. Así es como yo lo percibí cuando lo vi. Como una intervención en un lugar que no se pensaba que se podía poner algo académico. Y como usted dice, yo creo que sí los estudiantes, por lo que yo he visto, he observado, tanto como en redes sociales, como los mismos arquitectos que aquí están estudiando, están viendo las problemáticas de primera mano. Entonces, claro que eso ayuda a que en sus diseños, en sus trabajos, ya tengan otra mentalidad y no solamente, como usted dice, sino otra parte, a lo mejor como a usted le tocó el Ibero, todo eso. Pues bueno, es un poquito, es mejor el panorama, ¿no? Sí. Entonces, la imaginación no vuela más que lo que hay aquí, ¿no? O sea, que la gente que es de Tijuana o que ha venido de Tijuana sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí en la Coahuila, que es una problemática social, de transporte, X cosa, ¿no? Yo sí lo vi bastante agradable la escuela y dije, bueno, cuando tenga la oportunidad de ver aquí al arquitecto, preguntarle eso. Nada más para cerrar el tema de la escuela y ver un poco lo de su estudio, ¿cómo lo fue con su primera generación? Muy bien. Creo que la primera generación tenía una característica muy particular, que eran pura gente que estaba en descontento con donde estaba. Okay. Y se salieron de donde estaban. Entonces, para mí esa generación fue muy importante porque reflejaba una realidad, pues, una necesidad que existía. Excelente. Cosa que ahorita no lo tenemos. O sea, ahorita ya somos como una escuela como otra, en la que llegan de la prepa directos. La mayoría. Todavía tenemos algunos casos distintos, pero no como al principio. Al principio sí tuvimos ese caso así como de estudio muy particular. Y ahí es donde te digo, es donde tienes que ir reinventándote, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago para crear ese? De hecho, ahorita estamos en pláticas sobre eso, o sea, de cómo buscar ese ánimo. Creo que en la juventud, en general, la responsabilidad de la gente que se dedica a la educación es en cómo atraer la atención de estas generaciones que cuesta mucho trabajo aterrizarlos. Que te pongan atención. Sí, ¿no? Está cañón. Entonces ahí es donde tenemos o sea, no culpo solamente a los estudiantes, o sea, es una responsabilidad muy grande y no está fácil. No está fácil y lo he platicado con muchas personas de otras escuelas y es la misma problemática aquí en Estados Unidos también, es la misma. O sea, no está fácil. Pero pues por esos poquitos que sí le entienden y sí captan lo que quieres, pues es por lo que lo seguimos haciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito cuando te dedicas a la academia, ¿no? O sea, porque siempre va a haber un porcentaje muy pequeño que son los que realmente se interesan, pero por eso lo haces, ¿no? Yo creo. Yo conocí la Escuela Libre de Arquitectura, yo creo que sí hace como unos 8 años, más o menos 8, a lo mejor iba empezando, yo creo, 8 o 9 años. Sí. Yo traía un emprendimiento ya fracasado porque ya fracasó, no pero nada. Los primeros que me apoyaron fue la Escuela Libre de Arquitectura.
Aquí estaba de director Enrique. Ajá, González, sus lentes. Entré con el que era mi socio en su momento, un emprendimiento, una aplicación para la construcción. Y fuimos a varias partes, no nos hicieron El jalón. nos hicieron el jalón y Enrique sí, Enrique Silva, ¿no? Sí, Silva. Enrique Silva. Sí, González, Sí, nos dio el acceso ahí con algunos maestros. sí. Y por eso tengo buen sabor de boca de la escuela. Sí, es que es como una buena plataforma. Es una buena plataforma. A mí me gusta eso porque así lo vemos como un lugar donde se conectan muchas personas y se apoyan. Se apoyan en diferentes temas, ¿no? El tema que trae cada quien y ahí buscamos la forma de que se conecten los puntos, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y eso se da en las universidades, ¿no? Bueno, y diciendo que ya aquí estuvo antes de lo que era la escuela, ¿en qué año inició, cómo inició el estudio de Gracia Estudio? Gracia Estudio inicia mucho antes, 10 años antes. 10 años antes. 10 años antes, en el 2004. O sea, construimos nuestro primer proyecto ya formal aquí en Tijuana, en Hacienda Aguacaliente, una casa de 2 volúmenes, así que fue muy conocida como de policarbonato y madera, y un volumen al centro, unas escaleras de lámina galvanizada, que en ese tiempo había otra percepción de lo que se construía en la ciudad. Era como un tiempo en el que se estaba copiando mucho el concepto de las casas que le llamábamos en ese tiempo estilo californianas, ¿no? Californianas. Ajá, con tejitas, luces inclinadas, como todo lo que es East Lake aquí en San Diego. Se estaba copiando todo eso y nosotros no. Nosotros dijimos, no, esto no es la onda. Y al principio como que, pues la verdad es que desde como hicimos esa primera casa, como que nos valió. Y sí fue algo que hubo unos amigos, el de Pirri, Víctor Guzmán, que en esa casa, antes de terminar, nos pidieron para hacer un evento de arte, me acuerdo, fue hace ya, creo que como en 2004, se llamó Beta Project, creo, no me acuerdo, el colectivo arte contemporáneo. Entonces esa casa se convirtió en un museo por un fin de semana, donde hubo música y como que ahí empezó algo, ¿no? Empezó algo a surgir y de ahí empezamos a agarrar ya diferentes proyectos en la ciudad. Como que hizo eco pues el proyecto. Sí, hizo eco ese proyecto y empezamos a hacer más proyectos en la ciudad y de ahí ya nos conocían como un despacho pues que buscaba una visión diferente, ¿no? De la ciudad. Y pues desde el 2004 hasta el 14 que empezó la escuela fue pues puro chambearle, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros proyectos fueron aquí en Tijuana, o sea, haciendo obra y, o sea, unas casas en Puerta de Hierro, el proyecto del Valle Guadalupe, del hotel, y a la par estábamos haciendo unas cosas fuera. Nos contrataron para un proyecto en Miami, un edificio en Miami, y así como que empezando la oficina y haciendo, que al final no se construyó por otros temas. Pero se hizo el proyecto. Sí, y como que ya el despacho iba, pues se empezó a reconocer por eso como un despacho binacional, que podía trabajar en proyectos allá y acá. Se escucha incluso hasta como sencillo todo el procedimiento, ¿no? De que ya empecé en Miami, empecé en San Diego, pero ¿cómo fue que el estudio de tener el trabajo pues aquí en México, Tijuana, Valle Guadalupe, empezó a migrar? ¿Hubo alguna cuestión de relaciones públicas? ¿Empezó a sonar? ¿Cómo fue que se hizo ese clic, ¿no? Lo primero fue que cuando hicimos nuestro primer proyecto, que fue la Casa GEA, que se llama, que está en Hacienda Aguacaliente, la mandamos a una revista que se llama Dwell y ganamos, en el aniversario ganamos la portada, ¿no? Entonces nos publicaron en la portada y le llamaban Modern Across America. Era como y luego decía Transforming Tijuana, así fue como que transformando Tijuana y fue como portada, ¿no? Entonces de ahí fue que nos empezaron a hablar. O sea, porque esa revista se vendía en Estados Unidos principalmente, pues en México también, pero mucho más en Estados Unidos. Entonces de ahí nos empiezan a hablar diferentes personas. Okay. En este caso el de Miami, por ejemplo, el primer proyecto fue de eso. De ahí lo vieron y este cuate era un dominicano que vivía en Brickell, en Miami, y él nos habla y les dice, ¿qué onda? Y luego
Nos dice, vente, vamos a Samaná, que es en República Dominicana, a un Ok. hotel y vamos a esto, o sea, pero así, de una revista. Y luego ya después, unas personas que en ese tiempo no conocía, pero por medio de una amiga, Maricar Granados, ella me conocía y unas personas estaban buscando un arquitecto en España para hacer un proyecto en el Valle de Guadalupe, ¿no? Ok. Y ella le dice, oye, pero ¿para qué te vas hasta España? Háblale a Jorge, que no sé qué. Y me marcan y pues yo les digo, pues órale. Y fue cuando hicimos el proyecto de Encuentro Guadalupe, Encuentro Guadalupe. en el Valle. Y así, pues así es, poco a poco. De ahí, cuando hacemos ese proyecto, pues ese proyecto empieza a ganar un chorro, ganó muchas cosas. Sí, fue un boom en el Valle de Guadalupe. Fue como un ente de antes y después. De esas publicaciones que se empezaron a dar del hotel, pues también me empezaron a hablar más, ya como era un hotel, pues entonces en el mundo de Hospitality, en ese tiempo la revista de Hospitality Design, pues resulta que ganamos también la portada de Hospitality Design y pues ya en el ramo de la hotelería nos empiezan a hablar. Entonces se vienen dando todos esos sucesos que tienen que ver con en este tiempo no eran redes todavía, eran más que nada publicaciones impresas. Sí, no era nada. Porque todavía no existían. Y ya después de todas esas publicaciones impresas empieza lo que es ya las redes sociales. Entonces nosotros empezamos a utilizar ese medio para dar a conocer nuestro trabajo. Empiezan a salir ya los clientes, o sea, nos ven y empiezan a salir clientes que sí en Todos Santos, un francés en Todos Santos, un gringo que se fue a vivir a Hawái, hacemos una casa en Hawái y empezamos a hacer proyectos, pero porque o sea, en Sonoma, por ejemplo, un suizo con un americano, casi siempre es un americano con alguien de Europa o algo así. Curiosamente, yo creo que había una necesidad en el mercado de que no había muchos despachos que entendieran, por ejemplo, había despachos o gringos que te entendían la cultura gringa y de los cuales había mucha persona que se casaban con un americano, pero traían una visión diferente y no les gustaban lo que estaban haciendo acá. Entonces dicen, pues está este despacho que mira, ganó esto. No les importaba si estaba en Tijuana, estaba donde sea. O sea, ya nos contrataban, pues. Yo les decía, porque obviamente para trabajar en ciertos estados necesitas ciertas licencias. Sí. Pues yo les decía, pues a mí me estás contratando en México, yo soy mexicano, yo te hago el diseño y ya agarramos, si quieres, a un architect of record de la zona donde vayamos a hacer el proyecto. Para los permisos. Entonces hice esa formulita y yo no me metí en broncas porque siempre había un arquitecto local apoyándome en la parte legal. Entonces pues salían bien los proyectos porque no me aventaba yo te hago todo y te cobro un chorro. Que ese es el error que hacemos a veces. Sí, ¿para qué? Yo te cobro esto y esto es lo que sé hacer. Y en lo otro, pues yo no sé los reglamentos de Sonoma, por ejemplo. No me lo sé, pero pues si agarramos a alguien local, pues nos lo aventamos. Y así me funcionó. Así fue como fue creciendo. Y así estamos ahorita, yo creo. O sea, así ha sido poco a poco. Yo creo que como te decía al principio, es como la arquitectura es un oficio, es como un carpintero que mientras más muebles haga, si es dedicado, si es detallista, pues más agarras la habilidad para hacer un mueble, ¿no? Entonces es lo mismo en la arquitectura, ¿no? Si eres dedicado también, si te gusta y vas practicando y aprendiendo de los errores, pues también pues te vas haciendo mejor, ¿no? Algo que comentaba al principio que trabajaba de los 13 años. Estoy seguro, sin dudarlo, que eso le ayudó bastante para la cuestión de las relaciones y de la venta, porque obviamente si le hablan, pero si usted no está preparado para hablar con las personas de manera correcta, tener buenas relaciones, tener un buen speech de venta, obviamente a lo mejor no llego a donde está ahorita. Y estoy seguro que es por eso de que vendió lo que sea que he vendido desde los 13 años, le ayuda a lo que es ahorita la parte de la arquitectura. Sí, pero no me considero una persona buena para ventas. Yo digo que es más la constancia, o sea que ya llevo muchos años, es la constancia, el quedar bien o sea, porque ahí te recomiendan otro, el ir aprendiendo de como te decía, si en una ocasión hiciste un error, pues mejorar para la que sigue. O sea, porque no me considero como un buen vendedor, o sea, de que yo
te puedo vender cualquier cosa. De hecho, no. O sea, pero sí me considero una persona que cuando me contratan, quiero dar más de lo que me están, o sea, de lo que me están contratando. Entonces eso a la gente le gusta, yo creo. O sea, pues porque obviamente te digo un precio y no te cobro nada extra después de ese precio. Entonces, pues al final quedan contentos y obviamente quiero que quede bien, pues. Quiero que quede bien. O sea, y no tanto porque quiero que me vuelvan a contratar, sino porque quiero que quede bien nomás. Entonces ya con eso te van recomendando. Su trabajo habla por usted. Sí, el trabajo. Yo siento que el trabajo es lo que habla, pues. Al final, o sea, como usted dice, a lo mejor usted directamente no se siente bueno para vender, pero su trabajo lo hace. Ajá, el trabajo lo hace. Eso es lo que yo siempre digo. O sea, a veces, híjole, a veces he querido renunciar. En algunos proyectos sí me he salido y no han salido bien, obviamente, pero son de los que te digo que aprendes, ¿no? Pero de todos los demás casi me he quedado hasta el final. Y cuando me quedo hasta el final siempre han sido bien. Buenos proyectos que han o sido un buen negocio para mi cliente o estos clientes de repente nos escriben. Inclusive una casa, me acaba de llegar un correo hace como unas 3-4 semanas de un cliente de una casa que hicimos en Todos Santos, que es el francés con esta americana. Y me mandó un correo, ya sus niños ya crecieron, pues fue en el 2006 esto, casi como 18 años, más o menos. Y como me escribió un correo que ya sus hijos ya están grandes, que ha sido una casa que los mantuvo unidos por mucho tiempo, que es la casa que o sea, todos sus veranos ahí se la pasaban, como que para, nomás, o sea, un correo después de 15 años. De tantos años. Ajá, de la señora diciendo, nomás agradeciendo por la casa, o sea, después de más de 15 años. Eso es lo padre, pues. De que la casa envejeció bien con ellos también. Sí, que ha sido un lugar de unión familiar, pues. En otra ocasión también me mandó un correo una clienta, también para lo mismo, para agradecer, pero porque decía que antes de que tuvieran esa casa, sus hijos siempre andaban en la calle. Y desde que ya tuvieron esa casa, como era una casa que estaba integrado todo, como que en lugar de irse los hijos a las casas de los amigos, a andar de vagos en otro lado, siempre sus amigos decidían irse a su casa. Entonces ella se enteraba de qué pasaba con su hijo, pues, porque estaba más en su casa con sus amigos, pero ya visitaban más su casa, en lugar de irse a otro lado o andar en la calle. Entonces cositas así que el diseño, pues, sí hace un cambio en la actitud de las personas de una forma indirecta, ¿no? O sea, aunque no sepan por qué, pero pues ahí están, por algo, ¿no? No sé, les gusta algo de eso. Y gran parte de, como usted dice, su trabajo habla pues por usted, su trabajo. Y es algo que también que ahorita quería que tomáramos, que bueno, que ya se puede abrir la caja de Pandora, hablar de ese tema, que yo lo dijo en la expo que nos conocimos, que ahorita ya está trabajando todavía, ¿no? Está en el proceso. En el proceso de diseño de un restaurante, si mal no recuerdo, en Disney. Nada más que en Disney. ¿Cómo fue que llegó ahí ahora sí con Mickey Mouse? Para llegar porque bueno, Disney se escucha nada más el logo, pero es un monopolio. Por eso, sí, pues ahí básicamente hay una empresa que se llama Patina Group, que es restaurantera. Ella entra a un concurso para ganarse el hacer este restaurante para Disney, en el que se asocia, si gana, se asocia con Disney para hacer la operación de este restaurante. Y a nosotros nos invitan para hacer la propuesta. Y como te decía, todo es un punto, se van conectando los puntos. La razón por las que se enteran de nosotros es por el hotel del Valle de Guadalupe. Okay. ¿Pero por qué? Porque una de las personas que trabaja en la empresa esta, que es una empresa multinacional, es originario, su papá es originario de La Misión, de aquí, de cerca de Ensenada. Entonces, él sabe de este despacho de arquitectura que hizo esto, y ellos están buscando un despacho que traiga la esencia de México, básicamente, ¿no? Entonces él propone esto. Entonces ya ahí entro, cuando me mandan el primer correo, pues ya entro yo a vender la idea, se puede decir, ¿no? O sea, con lo que podemos hacer, la visión de México que creemos nosotros que se debe dar para una persona que vive en Los Ángeles o en Anaheim, porque no es lo mismo la perspectiva. O sea, yo he crecido en la frontera, entonces yo sé cómo son las personas de Los Ángeles. O sea, la percepción de México de una persona de Los Ángeles a una persona en el sur o en el centro de la República es muy distinta. Entonces creo que eso les llamó mucho la atención.
y de ahí ya competimos creo que contra dos grupos más muy grandes y pasamos la primera etapa y luego concursamos una segunda vez y ya ganamos. Y ya una vez ganado el concurso, pues ya nos contratan para hacer el proyecto, todo el proyecto. Y ahorita ya está súper avanzada la obra, se abre el año que entra, el 2024, en mayo. Ah, ok, ya el próximo año, Sí, ya va a estar abierto al público. Ya, van a toda marcha. Va muy bien, muy bien. Y pues como dijiste ahí con Mickey Mouse, pues sí es curioso que, Sí. o sea, como que normalmente no asocias, pues asocias a Disney con el tema de todas las princesas y todo, pero al final de cuentas, ya conociendo todo, cómo trabajan y todo, me ha encantado trabajar con ese grupo porque es súper profesional, obviamente, todo tiene que llevar un orden, Sí, una disciplina. todo. Ajá. Obviamente nosotros no estamos diseñando nada de escenarios como es Disney, o sea, te dan libertad, pues al final de cuentas nosotros tenemos que hacer la visión de México para nosotros, y nosotros decidimos que iba a ser algo muy neutral en el que se destaca la artesanía de México, o sea, normalmente México es color, pero nosotros decidimos irnos por una paleta más neutral para que en realidad la cocina del chef Carlos Gaitán fuera el protagonista principal y las personas. Entonces, como toda la paleta de materiales y todo lo hicimos muy neutral. A diferencia de si tú ves el estereotipo típico, sí dije bien, típico mexicano, es más de color, o sea, es mucho color, es como muy cargado, muchas cosas. Nosotros no queríamos ver eso, no queríamos que vieran eso. Sí, güey, el color puede influir Sí. en cómo se sentía la gente a lo mejor adentro, ¿no? Sí, o sea, entonces ahí ya, pues ya con ese concepto, pues ganamos. A la par estaba contratado el chef para hacer el menú, y con él ya que habíamos pasado la segunda etapa, ya trabajamos en conjunto para seleccionar los platos, seleccionar la vestimenta de los meseros, todo el concepto. Tuvimos ciertos retos, por ejemplo, tratamos siempre de apoyar la industria mexicana, que vale la pena comentar esto porque es como una crítica, ¿no? Tratamos de apoyar a la industria, ¿no? En seleccionar productos mexicanos. Nos vimos con muchos problemas, o sea, Para como que tratamos... exportación. Pues sí, o sea, la falta de responsabilidad de las empresas en México, no de todas, pero algunas de las que recomendamos que no cumplen con tiempos, con cosas que dices, o sea, queremos decir que somos un país donde la artesanía y todo eso, pero al final de cuentas no podemos cumplir con una fecha, o sea, y no lo digo por nosotros sí cumplimos todo, sí recomendamos algunas empresas y de todas, una no nos quedó muy bien y al final de cuentas es muy triste que como mexicano tratemos de poner en alto la tradición de México y todo, y que resulta que ya cuando quieres competir a nivel internacional, sí, te topas con pared, pues que hay otros productos que quizá vienen de Asia o donde sea, que te los pueden tener más rápido, y dices, ahí es donde nos falta, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que... Sí, pero al final de cuentas, o sea, ese esfuerzo, pues le echamos ganas y estamos tratando de resolver, ya tratando de ver cómo lo hacemos para que lleguen esos productos a tiempo, porque ya cuando estás hablando de esos proyectos son penalidades muy grandes, o sea, en cuanto a si te pasas un día, es mucho sí, no dinero, jugando, o sea, no es juego. Sí, o sea, no estás jugando, sí, exacto. Ajá, entonces aprendes mucho, ¿no? O sea, no simplemente el diseñar y saber hacer planos y todo, sino que cómo la proveeduría de todos esos materiales que especificas, tienes que saber a quién. O sea, no sé qué haría en otro proyecto, o sea, porque por ejemplo, les contratamos por un año antes y no llegan a tiempo, pues. Y las cosas para, por ejemplo, lámparas, se tienen que certificar, tienen que pasar pruebas contra fuego, tienen que pasar ciertas certificaciones para que se puedan instalar. Imagínate en proyectos tan grandes y que de repente lo que trataste de poner en alto el nombre de México y por una empresa
Ajá, pues, exacto. Por los tiempos. Por los tiempos, ¿no? Pero bueno, todo va bien en general, nomás es ese bachecito ahí que no es mío el problema, pero sí me gustaría decirlo en público porque está... Sí, no voy a decir nombre de la empresa, pero ellos saben quiénes son. Sí, ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son, se lo voy a mandar el podcast. Sí, realmente sí, a veces el problema que tenemos los mexicanos, ¿no? Los tiempos y las responsabilidades. Sí. Pero bueno, que tenemos que ir quitándonos para poder competir o sea, mundialmente, ¿no? Sí. O sea, tenemos muchas ventajas, pero también tenemos unas pequeñas desventajas. Pero por ejemplo, nosotros como despacho en la frontera, o sea, es lo que hacemos. O sea, nuestro trabajo, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje grande, más del 50% es para Estados Unidos. Y estamos en Tijuana y decimos, somos de Tijuana. O sea, así debemos de poder, o sea, llegar a las metas. O sea, si quieres vender tus productos en Estados Unidos, en Europa, pues tienes que ponerte al nivel, pues. Claro. Es igual como nosotros como arquitectos vamos a competir en el concurso para ganar eso. Competimos contra despachos me imagino que de Estados Unidos. No sé de dónde eran, pero con los que concursamos, porque nunca nos dijeron quiénes fueron. Pero pues tenemos que llegar a un buen... Y no hemos tenido ni una bronca, o sea, como despacho, todo muy bien, o sea, están súper contentos, el Disney y Patina, los dos. Arqui, nada más para ir cerrando, porque sé que su tiempo es valioso, nada más si se puede comentar, si se puede decir, ¿se ha diversificado aparte de lo que es la arquitectura y de lo que es la escuela? Pues mira, te digo, siempre estoy abierto a cosas distintas, o sea, me gusta el desarrollo inmobiliario, o sea, creo que por ejemplo en el haber hecho algunos proyectos de hospitalidad me ha llevado a hacer unos propios que tienen que ver como de hospitalidad en casas en las que puedes rentar y las opero y eso. Tenemos uno y estamos ahorita en planes de otro proyecto. Y pues la escuela y la oficina, básicamente. Pero creo que en un futuro cercano la visión de la oficina es más sobre desarrollo inmobiliario más que clientes. O sea, más... Yo creo que su propio trabajo. Pues sí, o sea, gestionar con inversiones, pero buscar las propiedades y desarrollarlas, pero siempre con un sentido de hospitalidad, yo creo. O sea, que tienen que ser proyectos que aporten algo, no solamente por el hecho de hacer desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, a mí no me interesa mucho proyectos de condominios, por ejemplo. Eso porque esos son más de... Es mucho más que nada el dinero, y no me muevo por eso. O sea, me muevo más porque qué puedes crear que está diferente y que a la vez sea una buena inversión y que te mantenga aprendiendo y disfrutándolo. Eso me interesa más. Okay. Y los proyectos para clientes sí también, siempre que sean proyectos pues que no tengamos no tanto que no tengamos tanta experiencia, sino que aprendamos algo de ellos, ¿no? O sea, que sean retos, no tanto que sean retos para el despacho. Yo creo que ese tipo de proyectos son los que nos gustan. Ok, ahorita actualmente ¿cuántos arquitectos trabajan con usted? Es bien chiquito, somos 1, 2, 3, 4 y conmigo 5 arquitectos. Ok. Sí, siempre ha sido así. Y con 5 para sí, todo. Pues es que digo, tratamos de que sea, siempre ha sido pequeño, máximo hemos tenido 8 creo. A veces con practicantes sí hemos tenido unos 15, 14, 15, pero normalmente siempre es así, 4 o 5 personas, 6 por ahí. Okay. Sí, pues es que tienes que saber coordinar los tiempos y todo, yo creo. Sí, no necesita tampoco... Porque luego tienes que tener o sea, prefiero tener menos proyectos, pero dedicarles más tiempo a tener muchos o tener que agarrar proyectos solamente para pagar las nóminas, y pues no me gusta eso. Sí, porque eso es lo que de los errores que hacemos los arquitectos, ¿no? Que tomamos muchos proyectos, sí. Y a todos le decimos que sí, nada más porque tienes que mantener la oficina, ¿sí? O por tener chamba y pues, no tener chamba. Pues no y se te olvida lo importante que es. Y al rato tienes tiempo para hacer detalle, para hacer detalle. Más el otro. Exacto. O sea, nomás como una maquila. El problema que puede ser es que de repente a lo mejor no puedas
O sea, que lo que te paguen no sea suficiente para mantener, ¿no? Por eso tienes que mantener. Para mí, en lo personal, por eso mantengo una oficina pequeña. Es parte de organizar. Sí, cada despacho es distinto, ¿eh? O sea, la mayoría de mis colegas tienen despachos muy grandes. O sea, yo a veces digo, ay, cabrón, ¿cómo le haces? O sea, y están haciendo muchas cosas y está padre. Pero digo, a ver, pues cada quien. O sea, yo no sé, yo no lo disfruto tanto. Yo no puedo estar con tanta estrés, no me gusta. Me gusta vivir más relajado. Ok. Cada quien. Muy bien, Arqui. Muchísimas gracias por su tiempo, en verdad. Ahora sí que pudimos hacer este episodio. Nada más para terminar, ¿cómo lo encuentran en redes sociales, por internet? Sí, tenemos pues más que nada el Instagram, Gracia Studio, con ese, Gracia Studio, sí, básicamente. .com, ¿no? Pues la página es graciastudio.com, ajá, y Instagram, pues más Gracia Studio. Gracia Studio. Sí, algo así. Instagram, Facebook, usa también. Facebook también, Gracia TikTok, Studio. todavía no estamos en TikTok. ¿Sabes que no? Todavía no. Nunca lo he puesto y no. No. Ok. Pues creo que sí va a tener que, porque ya ahorita todo va para allá. Sí. Por eso le pregunto, porque hay gente Sí. que a lo mejor no lo usa, pero para bien o para mal, como lo quieran ver, todo va para allá, ¿no? Sí. Todo va para allá. Así es, si nos queremos actualizar, ¿no? Ahora sí que a la parte de comunicación, más que redes sociales, o sea, la comunicación para... Pues es que al final de cuentas es lo que nos ha dado, o sea, por las redes que nos hemos, o sea, antes redes por medio de libros o revistas y ahora el Instagram, pero creo que sí es cierto, pues ya tenemos que cambiarle al TikTok ahí. Al TikTok. Pues nada más, sin bailar nada más, ¿no? Como... No, eso nunca. Ok, perfecto. Arqui, muchísimas gracias por su tiempo, en verdad, le agradezco. Y pues bueno, ojalá hagamos un segundo episodio en unos cuantos años. Ya. Y pues, ¿Cómo va el progreso? ¿Cómo va el progreso? A lo mejor ya cuando se acabe lo de Disney, a lo mejor otros proyectos que tengo por ahí, hacemos una segunda parte. Órale, ya. Excelente. Muchas gracias, Arqui. Gracias.